en la escritura, yo les hablaba del día de Pentecostés y me busqué esa partecita y se la voy a aclarar rápido. Es que no podemos nosotros decir que la iglesia es pentecostal porque para los días del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó. No, el Pentecostés es una cosa muy aparte de la iglesia. El Pentecostés es una fiesta judía. Para esta época marca la Biblia que sucedió para que sepamos en qué época fue. Como si hubiera sido para el tiempo de Navidad. Esa palabra del día de Pentecostés era, podríamos decir, pagano, una fiesta. No era pagana, no. Mire, la fiesta de Pentecostés eran 50 días de fiesta que el pueblo judío tenía. Esos 50 días de fiesta los venían celebrando desde la salida de Egipto. Y después que terminaban los 50 días de fiesta, venía, estoy mal. Antes de la Pascua, después de la Pascua, comenzaba la fiesta. Dígame. Claro. Como no, es que Dios se las hizo a ellos que las practicaran porque Él lo dijo. O sea que en la fiesta del Pentecostés lo que se celebraba era el fruto, la cosecha de todo lo que Dios les había dado. ¿Verdad? Dios se la dio a ellos cuando llegaron a la tierra. ¿Cómo es? No, lo vamos a estudiar, no se preocupe. Vamos a llegar para allá. Lo que les quiero decir es que era una fiesta que ya la traían de Cristo. No era pagana, no, pero era 50 días de fiesta. ¿Por qué la iglesia no estaba ahí? Eso es algo muy importante que entender. ¿Por qué la iglesia no estaba ahí? Porque bueno, el Señor a su iglesia le dijo, váyanse a Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén era el pan, pero ellos les dijo, y esperen allá. En otras palabras, yo sé que hay fiesta allá, no vayan a andar en la fiesta, esperen en Jerusalén, esperen allá, en el lugar donde tenían el templo, el aposento alto. Esperen allá, y allá se juntaron todos. Y él les dijo, yo derramaré, ¿verdad? O enviaré la promesa del Padre para bautizar, ¿verdad? A todo el pueblo. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo se derramó sobre cuántos. ¿No eran 12? En total, ¿verdad? Ah, qué bueno. Sobre 120. Y los 120 recibieron todo. Ahí ninguno dijo, yo no fui bautizado, todos bautizaron por el Espíritu. ¿Sabes? Cuando el ruido de la gloria de Dios llegó a aquel lugar, el Pentecostés se le acabó y vinieron a ver qué era lo que pasaba en el aposento alto. A ver qué pasa. Era tremendo eso. Vinieron y cuando vieron, ¿verdad?, lo que había acontecido, fue que Pedro aprovechó para predicar el mensaje del Señor. El más grande mensaje, ¿verdad?, lleno del poder de Dios. Entonces, hermanos, hay que entender esto. El hecho que usted no te dice, si ustedes son pentecostales, no, una pregunta más. Y la iglesia no comenzó el día de Pentecostés. Perdón. Disculpe, ¿y qué tiene que ver la iglesia pentecostés si ellos buscan a un Dios también igual que nosotros? No, es que yo no estoy hablando de la iglesia pentecostés. No me refiero a eso. No, es que yo me refiero a la pregunta, porque muchas veces nosotros decimos una pregunta, hacemos una pregunta mal hecha. ¿Qué les quiero decir con esto? Que vean nosotros para identificar si usted cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decimos, ¿y usted es pentecostés o es pentecostal? Porque ese es el idioma que se ha utilizado. Porque la Biblia dice que para los días de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Así dice la Biblia, en Hechos capítulo 2. Entonces, pero yo quiero enseñarles que la fiesta del Pentecostés era una fiesta judía y la iglesia no estaba ahí. La Biblia nada más marca, ¿verdad?, la historia que fue para esta época. No, yo no estoy hablando de los demás, ¿verdad? Yo no juzgo a los demás porque ese no es
mi parte. Pero lo que les quiero decir es que si usted busca a un Dios verdadero, lo va a encontrar. ¿Amén? Lo va a encontrar. Eso quiero que, pero quiero que entendamos esa parte. No es si usted es pentecostés o no, es una palabra mal dicha, ¿verdad? Porque la iglesia no recibió el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, ellos no estaban ahí. Nada más la Biblia registra ese nombre para marcarla a él. ¿Cuándo? Sí. Una mala dirección en las escrituras. Sí. El templo de Dios te da otra mala dirección a veces, o error. La doctrina también es erróneamente predicada. Entonces todo eso trae una serie de confusiones en la gente creyente, por la iglesia. Eso está. Pero es claro porque puede salir de dudas muchas cosas que a veces se tienen porque se han aprendido equivocadamente. Sí, yo no lo digo con el objetivo de engañar a nadie. Nada más lo estoy explicando para que aprendamos, ¿verdad? Algo diferente, algo nuevo, ¿verdad? Algo que sí. Pero la iglesia no es pentecostés. La iglesia es, y el nombre de ella es la iglesia. Y está en la Biblia, su nombre, ¿verdad? Ahora, que ella crea en el Espíritu Santo, en el hablar en otras lenguas, sí, porque tiene. ¿Ven? ¿Y se puede manifestar el Espíritu de Dios? Claro, sí es. Y si el Espíritu de Dios se manifiesta en otra congregación fuera que no es la iglesia de Dios, ¿puede ser? Claro que puede ser, porque Dios está en todos lados. Amén. ¿Dios es Dios? ¿Es omnipresente? Sí. Dios está aquí y está en otra parte ahorita. ¿Sí o no? El diablo es que no es así. Señor lo reprenda. Él sí no es como Dios. Es lo que tiene son sus demonios acechando por un lado y por otro. Porque acuérdense cuánto se trata. La tercera parte de los ángeles. Amén. ¿Están atados? Ahorita no. Jesús ángeles, sí. Sí. Pero ahorita no están atados porque este es el tiempo de ellos. Sí. Sí. Cuando veamos la doctrina donde habla castigo, del infierno, todo eso, vamos a entrar a ese tema. Pero les quería hacer esa aclaración, que no quiero que nadie me vaya a asustar, ¿verdad? Nada más les estoy hablando que las cosas que Dios ha creado son soberanas. ¿Sabe qué quiere decir soberana? Que Dios tomó la decisión y así son. Creamos, crea usted, crea yo o no. Dios tomó la decisión y así son. Amén. Y son así, ¿verdad? Quiero que entendamos eso para que usted se ubique y vaya quitando todo aquello que no concuerda con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos habían escuchado que la iglesia comenzó el día de Pentecostés? La mayoría. Yo lo sé que sí. Pero si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que la iglesia, que el Espíritu no puede establecer las iglesias. Quien establece es Cristo. ¿Y la iglesia no fue establecida en Pentecostés? No. No fue establecida Antes de Pentecostés. Para el día de Pentecostés, ya habían ¿cuántos miembros? ¿Cuántos estaban en el aposento antes? ¿Y los 3,000 que se convirtieron ese día? ¿Qué dice la palabra? Fueron. Y usted no va a añadir a algo que no existe. Usted añade a algo que ya hay. Si no dijera comenzó. Pues la iglesia no comenzó el día de Pentecostés. La iglesia comenzó antes. Si la suya comenzó el día de Pentecostés, la iglesia de Dios comenzó. El año 28.
Después de Cristo, Cristo estableció su iglesia en el monte, en base a la profecía bíblica. Yo le pruebo Biblia, lo que estoy diciendo. Amén. En el monte Apín, uno de los montes alrededor de Jerusalén. Un monte muy bonito. En ese lugar la iglesia también tiene una marca donde enseña el lugar aproximadamente donde el Señor llamó a aquellos que iban a ser parte de su iglesia. ¿Ven? Hermano, si Jesús no hubiera establecido la iglesia, ¿se imagina qué relajo? Y ahora hay un problema. Amén. Hay tanta congregación, incluso hay un escritor mundano que dice que hay más iglesias que niños felices. Y esa es una realidad. Hay tantos negocios rodando ahora, por un lado y por otro, ¿verdad? Pero Dios va a hacer este trabajo. Y la iglesia lo que debe de hacer es guardarse. ¿Ven? Predicar la verdad. Por eso usted va a tener doble mensaje. Uno es para las almas perdidas y el otro mensaje es para aquellos que ya conocen a Cristo, que no están en su iglesia, tráelos al redil. Jesucristo dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La unidad bíblica no es la unidad que están haciendo ahora el sistema denominacional. Muchos se están uniendo. Usted va a ver que antes bautistas no se unían con pentecostales, ¿verdad? Que se conoce así. O conservadores con otros. ¿Por qué se están uniendo ahora? Porque esa es una unidad que está existiendo ahora y la está promoviendo la Iglesia Católica, aunque usted no lo cree. Se van a unir entre ellos. ¿Por qué nosotros no nos podemos unir a ese movimiento? Porque nosotros no creemos en la unidad de solamente vamos a creer en Cristo y en lo demás no. No me toque aquí, no me toque doctrina, no. La palabra de Dios, el Señor se le entregó toda la iglesia y le dijo, enseñen, prediquen a Cristo. ¿Qué dijo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y aparte de eso, le dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solo le enseñen a Cristo, Cristo es el primer paso, ¿o no? Pero usted tiene que aprender cómo vivir en un mundo pecador, ¿sí o no? Usted tiene que saber cómo buscar la santidad, sí. Y Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17. ¿Ven? ¿Cómo vamos a ser limpios? Si conocemos la doctrina. La palabra de Dios es como el agua. Amén. Y si a usted no se le administra la palabra de Dios correcta como es, usted va a correr el peligro de tener su vida en las manos o en un lugar donde al final se puede perder. Yo no se puede conmigo. Por eso es necesario. El pueblo de Israel, hermano, si usted se fija, todos los que estaban acá, bajo la nube, ¿creen ustedes que si alguno se salía de la nube, iba a poder ubicarse? Se perdía. Se perdía. ¿Por qué el pueblo se movía cuando la nube se movía? Porque era la ayuda. ¿Qué le pone a la iglesia el Señor? Él nos va a guiar a dónde. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, es el Hijo mismo, es Dios mismo con nosotros. Amén. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Y cuando me refiero al Espíritu Santo no me refiero a hablar en lenguas solamente. Me refiero a la guía, a la presencia de Dios en medio de nosotros. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede manifestar de muchas formas. Cuando estudiamos la palabra, cuando predicamos la palabra, es el Espíritu Santo el que se va a mover en medio de nosotros. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, nos revele, nos enseñe su palabra. Sí, en todo, hermano, en todo. Es el Espíritu Santo. Asegúrese que el Espíritu Santo vaya con usted. Moisés le dijo a Jehová, si tú no vas conmigo, no iré a ningún lugar. Él se aseguró que Dios fuera con él. La iglesia ya no puede caminar ciega. Tiene que asegurarse de que Dios va con nosotros todo el tiempo. Y cuando la nube se párese la iglesia. Y cuando la nube camine la iglesia. Hay que aprender a caminar bajo la nube del Espíritu
pueblo de Egipto. Egipto representa ¿el qué? El mundo. Israel representa ¿quién? La iglesia. Moisés representa a Cristo. Tres cosas muy hermosas que tenemos que conocer acá. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvieron que cruzar el qué. ¿Saben qué significaba el mar? En un tipo sobre de bautismo. ¿Amén? La palabra de Dios lo dice. Fueron bautizados en la mar. ¿Sabe qué significaba pasar? Ellos podían rodear por otro lado sin pasar por ahí. Pero Dios lo hizo pasar en símbolo de que estaban dejando la tierra de pecado inmunda de los ídolos y estaban entrando a un nuevo lugar, a un territorio dirigido por Dios. Cuando el Señor nos sacó de Egipto, ¿qué fue lo primero que hicimos nosotros después de que creímos? Ser bautizados. ¿También, hermano? Le doy un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bien, entonces ya hice una breve explicación, lo voy a dejar aquí de todas maneras para que usted lo vea. Todas estas cosas tienen un significado, algunos están equivocados. Lo que yo le he explicado son lo que está bien. Hay un manual que es para entender esto, pero acuérdense que esto no lo ha hecho la iglesia. Hay algunos libros que los han hecho algunos teólogos, y quiero decirles que la teología no es muy confiable. Le voy a decir por qué. No se asuste porque no estamos estudiando teología. Aquí en la iglesia estamos estudiando Biblia. Amén. Pero la teología es una ciencia hecha por el hombre para estudiar a Dios. La Biblia no se puede entender si no es por revelación divina. Amén. La Biblia no fue hecha por los hombres. La Biblia es hecha por Dios. Hombres ayudaron a escribir lo que Dios les dijo que escribir. Pero la Biblia no es hecha de Dios. Es la mente de Dios. Para entender la palabra. Hay mucha gente que tiene diversos significados que lo interpretan diferente. E incluso si usted va a los diccionarios, a veces busca y tienen otro significado y todo. Pero ni los diccionarios, que son hechos por los hombres, pueden entender la palabra si no tienen la revelación de Dios. Amén. Puedo usar diccionarios y después decir otra cosa. Hay diccionarios que están bien perdidos. Definen fornicación algo que no es. Definen adulterio algo que no es. Los diccionarios yo doy. Pero cuando usted va a la Biblia y compara el texto y el contexto y el post-texto de toda la escritura, usted se da cuenta que la palabra de Dios es infalible, no contiene errores, aunque pareciera que lo tiene, no lo tiene. Infalible quiere decir que no contiene errores, que no se contradice. ¿Ven? Gloria a Dios por el bien. En la lección 5, desde Josué hasta David, vamos a encontrar que ¿quién es Josué? El sucesor de quién? De Moisés. Cuando Dios mira, y yo quiero que en esto tengamos mucho cuidado, hermano, porque muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia y no queremos someternos al gobierno que Dios ha puesto. Quiero decirle que en la iglesia de Dios, de la Biblia, el gobierno que ella tiene es el gobierno teocrático, que significa el gobierno de Dios. ¿Quién puso a Moisés a dirigir al pueblo de Israel? ¿Quién lo llamó? Dios. Cualquiera pudo haber pensado, si Moisés solo se puso el vino aquí a alborotarlo, y creen ustedes que no lo dijeron, más que alguno lo dijo. Pero Moisés fue llamado ¿por quién? Ahora Cristo en este tiempo tiene a su iglesia y quiere que le pruebe que Dios manda ahora a su iglesia para que ella organice y vea lo que va a hacer. Quiere que le pruebe con la Biblia. Hechos capítulo 9, vamos rapidito. Mira con la Biblia, Hechos capítulo 9, esto le va a servir para lo que vamos a ver ahorita de Josué. Hechos, gloria al Señor, alabe al Señor en esta noche para que no se me duerma. Hechos capítulo 9, versículo, gloria al Señor, 3. El que lea, hermano, de voz del locutor, ¿verdad? Si se puede poner de pie. Hechos capítulo 9, versículo 3. Vamos a ver lo que sucede acá. Muy conocido este verso. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Ajá.
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Vaya, ponga atención porque esto fue cuando Saulo se convirtió al Evangelio. Dice que yendo para Damasco, ¿a qué iba Saulo, hermano? ¿A perseguir a quién? A la iglesia. Amén, a la iglesia. Y llevaba cartas y todo probado para ir a destruir a la iglesia, en otras palabras. Y dice que cuando iba para allá, cayó a tierra, no iba en caballo, como algunos dicen que iba en caballo. Y Dios botó del caballo a Pablo. No dice nada la Biblia, ¿verdad? Amén. Dice que cayó a tierra. ¿Iba a caballo? Probablemente. La Biblia no lo dice, yo no tengo por qué decirlo. Amén. ¿Entiendes? ¿Qué dice ahí? ¿Va que no fue ningún caballo ni algo? ¿Qué dice? Y cayendo súbitamente, cayendo a tierra, Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? hermano, ¿a quién me estaba persiguiendo Saulo? ¿Al Señor Jesús? No, a la iglesia. Y entonces, ¿por qué le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabiendo usted viendo que usted está haciendo un daño a la iglesia. Usted se está metiendo con el dueño de la iglesia. A ver, ¿usted cree que Pablo estaba siguiendo a Jesús? No, en su mente no. Pero la iglesia es propiedad de quién? De Cristo. Él la compró. Amén. Es de Él. Amén. No es del hermano Noé. No es del hermano Roberto. No es de Daniel. ¿De quién es? De Cristo. ¿Usted cuesta qué? La sangre de Cristo. Usted, hermano, yo, todos, valemos la sangre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. De Cristo, sangre preciosa. ¿Va a pelear el Señor por usted? Claro que sí. Claro que sí. Oiga lo que le digo. A ver, se le olvida quién es su dueño. No se le olvide. Yo no soy el dueño de ustedes ni ningún pastor. El dueño de su alma se llama Cristo. Amén. Él es el dueño. Y los pastores tenemos que apacentar el rebaño de quién? Del Señor. Entonces hay que tener cuidado. Amén. Pero usted es propiedad de Cristo. Y Saulo más bien, que todavía no le había cambiado el nombre, andaba persiguiendo a la iglesia, pero él se le va a presentar a este hombre y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tenga en cuenta que si usted quiere detener la iglesia en otra, tenga cuidado porque se va a encontrar con el Señor Jesús. Él es el dueño. No ande queriendo desanimar a los hermanitos porque se va a meter en un problema muy serio. Y lo va a batir el Señor. Lo va a batir. Oiga lo que le digo. Esto es serio. Pero no quiero que se me vayan las hermanas. Yo sé que están ahorita ocupadas, gracias, hermano. Yo sé que son trabajo, pero las necesito aquí. Porque esto es bien importante lo que estamos estudiando. ¿Qué dice el verso? Verso 4. Dice, cayendo en tierra, oyó una voz. Mire, y cayendo en tierra, Saulo, ¿qué oyó? ¿Quién era? ¿La voz de quién? ¿Y qué le dijo? Que le decía, Saulo, Saulo. Saulo, porque mire, usted piensa que el Señor no nos conoce, sabe bien quiénes somos nosotros. El Señor sabe hasta el apodo que usted tiene. Y no quiero decir que el Señor es charlatán, no, hermano. Pero lo que le quiero decir es que el Señor nos conoce bien. Delante del Señor estamos desnudos nosotros. No trate usted de esconderse, no, estamos bien desnuditos. Él sabe quién es Roberto, Él sabe quiénes somos y lo que estamos pensando ahorita. Eso dice la palabra, que la palabra no solo discierne los pensamientos, sino las intenciones, lo que todavía ni ha hecho, que intenta hacer. Poder la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a hablarle, ponga atención, porque Dios le está avisando que no cometa un error. Le está hablando. ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, ¿por qué me persigues? Ajá. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? En el momento le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar 5 voces contra el aguijón. Mira, Saulo, en otras palabras, piensa lo que estás haciendo porque te estás
está metiendo con el que se puede quitar la vida. ¿Qué pasa si le quita la vida a Saulo? ¿Puede tener batería para seguir peleando? Para Dios no somos nada. Amén. Y también se lo prueba con Biblia. ¿Qué dice el Salmo 103? Versículos del 13 en adelante. Usted se va a dar cuenta que dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que como la hierba del campo, que en la mañana florece y en la tarde está hermosa y más tarde ya no existe, no hay nada. El único que es eterno se llama Dios. Eterno. Él sí tiene historia. Nosotros hoy aparecemos y mañana nos borra del mapa y nadie se acuerda de usted. ¿Puede decir gloria a Dios? ¿Y por qué tanto orgullo, hermano? A ver, ¿verdad, hermano? ¿En serio? Saulo se creía dueño de Jerusalén solo porque llevaba las cartas. Le digo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, dura cosa que da voces contra el aguijón, porque el aguijón es aquello que te puede matar. ¿Y qué dice el verso que sigue? Mira lo que dice la palabra. Él temblando y temeroso dijo, Le entró temor de Dios. Eso se llama temor santo. Él temblando. ¿Estaba con miedo, sí o no? Saulo no temblaba de frío, hermano. Temblaba de miedo. Temblando y temeroso dijo, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? porque reconoció, se le ofreció al Señor y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y mire lo que le dice el Señor. El Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y márquese en su Biblia. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate. Saulo, levántate, porque él se le puso la orden. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes. ¿Qué acaso el Señor no es el Señor soberano? No le podía decir, Saulito, levántate, papá, y vete a predicar allá, vete a predicar allá, establece una iglesia aquí, haz otra cosa aquí, haz otra cosa allá. ¿Podía el Señor decirle? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no se lo dijo? Porque ya tenía su iglesia establecida. Amén. ¿Entiende la palabra de Dios? ¿Por qué el Señor no le dijo, ya, ahora sí, como muchos dicen, hermano, soñé, y mire, ya no voy a la iglesia porque ya Dios me dijo que ya un templo acá? ¿Es Dios? Con Biblia, ¿es Dios? No es Dios. No es Dios. No es. Cuando el Señor estaba ahí, hablando con Saulo, él le dijo, ¿qué quieres que haga? Él le dijo, levántate, entra a la ciudad. Cuando Dios le habla a usted, lo va a hacer que busque la vía correcta para hacer las cosas. Lo va a mandar a su iglesia y allá se le va a decir lo que tiene que hacer. ¿Qué hizo Dios? Le habló a Zacarías, Ananías, perdón, el pastor Ananías que estaba en Damasco. A ver, y se le presentó el Espíritu de Dios. Dios mismo hablando con Jesús mismo, hablando con Ananías, y le dijo, Ananías, levántate y ve a la calle tal y tal y tal, a este lugar. Allí es un hombre llamado Saulo de Tarso. Se asustó Ananías, porque ya sabía quién era. Y él le dijo, ve, porque Ananías le dijo, yo sé quién es ese hombre, cuánto daño le ha hecho a la iglesia. Ananías estaba en el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia tenga el Espíritu de Dios, Dios le va a traer la gente a él. Amén. Y le va a avisar al pastor y a los obreros para que puedan trabajar con esta persona. Y le dijo el Señor a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Hay gente allá que nos va a poder ayudar? Sí. ¿Cosas que usted y yo vamos a poder hacer? Sí. ¿Hay gente más preparada allá secularmente? Sí. Tal vez no en la palabra, pero secularmente quiero decir, intelectualmente, probablemente sí. Pero le quiero decir una cosa, tiene que venir a la iglesia. ¿Para qué? Para que ella lo mande. Saulo no agarró sus chivas y dijo, ya me voy a ir a predicar porque ya me encontré con el Señor. No. Le digo, ve y entra a la ciudad. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quién llegó a hablar con él? Ananías. ¿Quién era Ananías? Un siervo de la iglesia, un ministro. Y cuando él llegó, le dijo, Saulo,
hermano del Señor. ¿Cómo sabía Ananías? Que Dios ya le había hablado al inicio. Amén. Cristo ya le había hablado. Y enseguida, ¿qué hizo? Oró por él. Y enseguida recibió la vista. ¿Y qué pasó? Fue lleno del Espíritu Santo. Después de eso, ¿sabe qué hizo Saulo? Se fue a estudiar el IEB a Jerusalén. ¿Sí? 3 años. 3 años estuvo con los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenía que estudiar. Él conocía el Antiguo Testamento, no conocía el Nuevo Pacto. Amén. Él conocía la ley, pero no entendía a los profetas. No entendía que Cristo ya había nacido. No lo entendía. Era fariseo. Amén. Sí. Decían de la ley, fariseo. De la religión judía. Y era fariseo de fariseos. Toda la alabanza. ¿Quién era el único que le podía enseñar los misterios de Cristo y la doctrina? La iglesia. No había otro medio. No había. Habían otros que eran discípulos de Juan, otro grupito que había quedado por allá, que yo les probé a ustedes en la clase pasada, que algunos se animaron y se fueron a bautizar después. Y gloria a Dios por los que se bautizaron, en pleno río, ¿verdad? Hace poco aquí se fueron a bautizar. Y gloria a Dios. Porque había unos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, ¿se recuerdan? Y cuando se encuentran con Pablo, dicen que estos eran discípulos, pero no conocían la doctrina. Y cuando les habló del Espíritu Santo, le dijeron, si nosotros ni sabemos qué es. ¿Por qué no sabían? Porque no habían caminado por la iglesia. Eso es de lo que usted se pierde cuando usted anda por otra parte, que no es la iglesia. ¡Va a estar navegando! A ver, y le digo por experiencia. ¿Amén? Esto no es con dedicatoria para nadie. Esto es experiencia vivida. Amén. Yo me crecí en medio de un montón de cristianos. Pastores, hijos de pastores. ¿Qué tenés que decir? Amén. 25. Y escuchaba las cosas, se peleaba, y que la mía es la buena, y que la mía es la buena. Y a por último está peleando. Pero nadie hablaba a mí. Todos eran que yo dormía, que yo un Dios tan desordenado tenía yo en mi mente. Ya crecí en la iglesia, pero como no quería creer a la verdad, estaba oyendo a la mentira. ¿También que no? Es tremendo, tremendo. Yo a veces les pido al Señor por los hijos de los hermanos que están en la iglesia, hablar, que Dios haga la obra en el corazón de ellos. Para que sean siervos de Dios, es un privilegio ser parte de la iglesia de Dios. Y es tener fanatismo, hermano. Yo no le hablo de fanatismo, le hablo Biblia, le puedo probar lo que le estoy diciendo con la palabra de Dios. Todo lo que usted diga, si no lleva palabra de Dios, hueco, no sirve. No sirve. Yo le digo a los hermanos en las iglesias que pastoreo, por la gracia de Dios, siempre que usted vaya a incluso a pasar a dirigir la ofrenda, use la palabra de Dios. ¿Estamos bien con el tiempo, hermano? Así que yo deseo que usted, hermano, se prepare en la palabra. No ande creyendo en esos ministerios ambulantes. Amén. Amén. Ese que Cristo estableció es especial. Amén. No ande usted tratando de poner el nombre a una congregación, porque si usted no es el dueño, usted no tiene autoridad para ponerle nombre. La palabra. Fíjense en todas estas cosas. ¿Quién le puso el nombre a su pueblo de Israel? Cuando el ángel le dijo, ¿cómo se llama? Ya no sé. ¿Quién es el que tiene autoridad para cambiar el nombre? ¿Cómo la ve? A ver. Ahora salen otros nombres de congregaciones que fueron nombres de farmacia. Iglesia de la Buena Voluntad, Iglesia de la... Yo me acuerdo que en mi pueblo había algunas que se llamaban Iglesia de la Bendición de Dios. O sea, no, farmacia de la Bendición de Dios. La buena, la mala, la favorita. No, pero bueno, usted va a ver ahora tantas cosas y usted lo va a ver que no se va a identificar con la Biblia. ¿Por qué no se va a identificar? ¿Creen ustedes? Yo les decía a todos ustedes, esto va a un ladito de la clase, pero tiene que ver, porque estamos hablando del pueblo de Israel. Cada uno de nosotros tenemos una identificación, ¿sí o no? Usted va a decir, de California no tengo, usted no de su rancho tiene. ¿Sí o no? Uno tiene la matrícula consular por ahí. Porque todos la tenemos. Sí, yo tengo el DUI.
¿Lo sacó de ahí? Así se llama. Documento único de identidad. No es el mío, es tuyo. Se llama documento único de identidad. Y ahí aparece de dónde es fulanito, ese gordito. Parece de dónde nací, quién es mi mamá, aunque parece que no es de ella. Ya que mi mamá me contó una historia que me ha hecho sufrir a mí, nada de creer. Fíjate que me ofrecían cuando yo nací en el templo. ¡Gloria a Dios! Hermano, todos tenemos una identificación que dice de dónde venimos, dónde somos, quién es nuestra familia, dónde vive. Y la iglesia también tiene su identificación y está en la Biblia todo. Amén. ¿Por qué? Porque es de Él. En la palabra está escrito cuándo se organizó. Los profetas hablaron de ella. Y Pablo dijo que nuestro fundamento está sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Antes de construir una casa, ¿qué es lo primero que se pone? Si usted construye sin fundamento, ¿qué le pasa? Se derrumba. No, eso no le va a durar. Al primer ventarrón cae en la pared. Tiene que tener un fundamento. El fundamento de la iglesia está en la palabra, profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento, la principal piedra del ángulo, Cristo. Es la piedra de esquina. Para una construcción se empieza de una esquina. Los que saben de construcción no me van a dejar mentir que hay que empezar de un punto. Esa es la esquina. Pared para acá, pared para allá. Es el ángulo. Cristo es la piedra del ángulo. En Cristo se cumplió lo que los profetas dijeron y los apóstoles son la iglesia primitiva y de ahí para acá la iglesia del Señor ha venido. En cumplimiento. Israel era el ejemplo de lo que Dios iba a hacer con una nación. Y Pedro dice que somos nación santa. Sacerdocio. Pueblo adquirido por... No está hablando de cualquier pueblo cochino, no. Un pueblo adquirido por Dios. Que conoce a Cristo. Mire, la esposa conoce al esposo bien. Por ahí hay un montón de esposas que no saben. Bien. Hay gente que ve algunos puntos doctrinales y dice, no, que esto era para otro año, hermano. Mire, esto es ahora para nosotros. Pero esto era en el antiguo. Cuando veamos la materia de doctrina, que es la que viene después de que usted se va a convencer. Y vamos a ver los puntos doctrinales que usted va a decir, hermano, nunca lo había visto, no lo habíamos practicado. Y se va a quedar asustado. ¿Y cree usted que estaba agradando a Dios? No. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado. ¿Sabe qué dice el pecado? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Y por qué a veces nosotros no nos damos cuenta y estamos echándole la culpa? Es que allá no nos dijeron nada. Sí, pero la Biblia dice, Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Si usted no sabe porque usted es un narrador, no quería. No quiso. Se dejó llevar por un hombre. Pero no por lo que la palabra de Dios. Amén. Y eso que yo les estoy diciendo es bíblico, hermano. Hay muchos pastores que se han puesto solos. Todo lo que se haya edificado sobre el fundamento que no lo haya hecho como Dios quiso que se hiciera, se va a deshacer. La Biblia dice que el fuego va a probar. Cualquiera que haya sobre edificado sobre este fundamento en hojarasca, oro, piedras preciosas, el fuego lo va a probar. ¿Qué fuego? El fuego del Señor. Espíritu Santo. Amén, hermano. Es serio servirse al Señor. Amén. Preparémonos. Sí, es que da temor. Amén. Es el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos. Entonces, los que entraron después de Moisés, tremendo. Yo les dejé que tengo una foto actual de Jerusalén. Y hoy les voy a explicar más adelante de esto para todos aquellos
venir después a verlo, pueden verlo, ¿verdad? La foto como es la ciudad, en la actualidad. Y el monte, este monte, en esta parte de acá es donde estaba construido el templo de Salomón, o el templo que Dios le dedicó a Salomón. Este es el monte Moria, el mismo lugar donde Abraham llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio y Dios le proveyó de cordero.